Advertencia. El programa que está a punto de escuchar es una representación de los ridículos tiempos que compartimos, lejanos a lo objetivo y cercanos a todo lo demás. Las opiniones vertidas en este espacio no representan a nadie más que al insignificante ser que las postula. Si no está de acuerdo, relájese. Si está de acuerdo, relájese más. Por su comprensión y empatía, de nada. Última sintonía, es ir de... But his brain was so loaded it nearly exploded. The poor girl would shake with alarm. He'd nearly the nail with the strawberry tails and the band played on. ¿A? Continuamos platicando de los momentos o fases de duelo. Reflexiones mucho más profundas además de la ira, ¿no? O sea, habla de la vida y la muerte. El más bueno de los buenos es el que perdona a los que asesinaron a alguien. Lunes 7 de la noche, Nada muere para siempre. Por No FM, todo menos miedo. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Última Sintonía. Hoy tenemos a un gran invitado, Juan Zabaleta, que fue miembro en los 90 del gran colectivo de arte Semefo, que seguramente si son escuchas nuestras, sabrán un poco de Semefo. Claro que ahorita lo vamos a explorar más cuando vayamos preguntándole cosas a Juan. Pero Semefo fue un gran parteaguas en la historia del arte contemporáneo en México. Y para nosotras es muy importante porque es un gran referente, ¿no? Como artistas que trabajamos el tema de la muerte. Y entonces, bienvenido, Juan. Bienvenido. Gracias por aceptar venir. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor y un privilegio que colectivos como el suyo, grupos de trabajo como el suyo, tengan atención sobre el trabajo que uno hace después de tantos años y que se hayan enterado de que yo estaba aquí después de 10 años de no venir a la Ciudad de México o de no venir a México en general, desde mi patria adoptiva, Canadá y la isla Vancouver. Muchas gracias. Bueno, y Juan está aquí en el contexto de una exposición que se inauguró hace poco tiempo, hace una semana más o menos. El 25 de mayo, sí, una semana. Y que ahorita también nos va a platicar de ello. Pero antes de eso queríamos empezar la plática con preguntarte un poco, si nos puedes resumir, cuál ha sido tu carrera, qué has hecho. Bueno, a finales de los años 80 yo me vi muy atraído por el arte como una manera de catarsis por la muerte de mi abuelo y el divorcio de mis padres. Mi abuelo murió en mis brazos cuando yo tenía 14 años, literalmente, y fue un shock para mí del cual nunca me pude recuperar hasta hoy en día, de hecho. Y a partir de eso yo dejé la preparatoria, ni siquiera la terminé,
pero me enfoqué totalmente en el arte y en la vida bohemia, realmente, ¿no? Entonces, a partir de una coincidencia muy hermosa entre el gran actor de cine y teatro Mario Zaragoza, que es mi amigo de toda la vida, y yo, Mario me presentó a los miembros del grupo CEMEFO de una manera muy buena, porque hicimos un performance, mi primer performance en la vida, que fue en una fiesta que nosotros organizamos que se llamó Fiesta Cruel. Y lo que nosotros hicimos fue tan catártico, tan caótico, tan gore, tan espectacular visualmente. Los miembros de CEMEFO fueron a esa fiesta, a ese performance, vieron lo que yo hice, les gustó tanto que al terminar el evento me invitaron a participar con ellos y me quedé. Y estuve con ellos hasta finales del año 97 y después yo seguí mi carrera, inicié una vertiente como videoartista y como dibujante. Y ambas fueron muy, muy fructíferas, pero hubo un rompimiento en mi carrera muy, muy fuerte, casi destructivo, porque cuando me fui a Canadá en el año 2002, allá nadie me conocía, allá a nadie le interesaba mi arte y de hecho lo rechazaban porque Canadá tiene totalmente otra ideología en cuanto a cultura y artes visuales, artes alternativas. Y fue muy, muy difícil para mí introducirme, lo sigue siendo, pero nunca me detuve. Entonces, cuando yo conocí a mi esposa aquí en la Ciudad de México en el año 2011, para el 2013 yo estaba tan harto de estar luchando contra corriente en Canadá que decidí jubilarme, retirarme del arte para siempre en cuanto a gestión pública, exhibiciones y demás. Y yo seguí creando hasta que mi esposa murió hace unos meses y después de su muerte pues dije, bueno, ¿qué hago? No voy a quedarme llorando su muerte eternamente y la única solución es reiniciar mi carrera. Y eso fue lo que hice. Se me hace muy interesante y no sé si lo entendí bien, pero este acercamiento que tienes inicial con el arte siempre viene como de un momento de muerte, ¿no? De una necesidad de encontrar algo para hacer sentido. No sé si es más o menos eso. Absolutamente sí. Y de hecho yo siempre pongo un ejemplo muy claro y hasta cómico podría ser, porque Alfred Hitchcock decía que si él no hubiera sido director, él hubiera sido asesino serial. Entonces, en mi caso es lo mismo. No exactamente con eso, pero si yo no hubiera dedicado mi vida al arte, hubiera terminado... honestamente, ni siquiera creo que estaría vivo en este momento. El otro día vi Balada Triste de Trompeta de Alex de la Iglesia y también dicen eso. Cuando el payaso que trabaja en el circo está entrevistando al otro que va a entrar y le dice, si tú no fueras payaso, o sea, ¿por qué quieres ser payaso? Y entonces él le pregunta al otro, ¿tú por qué eres payaso? Y le dice, porque si no, sería un asesino serial. Así es. El arte por lo demás, ¿no? Te mantiene... Es un escape perfecto. Sí, del claro. dolor, ¿no? O sea, como que es también la posibilidad de sublimarlo, de hacerlo representación, de transformar. Sí, totalmente. Bueno, un poco nos vamos a ir introduciendo un poco más a esto que es un poco intenso de hablar del duelo y el arte, pero antes de eso queríamos como tocar un poco CEMEFO, ¿no? Como un poco de pasadita, pero sí creemos que es muy importante que nuestros escuchas conozcan el trabajo de CEMEFO y un poco describiendo un poco de las piezas que recuerdo, son piezas muy fuertes, ¿no? Son piezas... Todas ellas. Todas. ¿Por qué crees que era importante para ustedes hablar de la muerte en ese momento, en ese contexto? Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy compleja que debió haber sido aclarada hace décadas ya. Porque la verdad de las cosas es que cada quien en el grupo tenía su propia motivación hacia la muerte y hacia el arte. Y desafortunadamente teníamos que coincidir en un punto general para todo el grupo para entonces mostrar al público como justificación teórica qué era lo que nos atraía del arte.
Y la justificación teórica fue simplemente utilizar el cadáver como material artístico y expresar la violencia que se vive o se vivía en aquel entonces en la Ciudad de México. Que de hecho, ahora que lo pienso en este viaje, lo que hicimos nosotros era un preludio, como un omen, como una profecía, como una antesala de lo que venía. Ujú. A pesar de que había mucha violencia en aquel entonces, no se compara ni mínimamente con lo que se ha vivido en los últimos 20 años. Y a partir de ello, pues decidimos concordar en esa idea y mantenerla ahí como estatuto, como manifiesto general y único del grupo, ¿no? Pero en mi caso personal, yo estaba en una etapa tan catártica, como lo acabo de mencionar, o sea, pude haber sido otra cosa mucho más grave que un artista contracultural. Mucho más grave. y la única manera en la que yo pude sobrevivir fue involucrarme en el arte más violento visualmente que existió en los años 90, que yo diría la verdad a nivel mundial, porque cuando yo conocí a los de CEMEFO, ellos abiertamente se mencionaban influenciados por la Fura des Bouts de Barcelona, un grupo de performance barcelonés de los 80s. Y honestamente, pues les dijimos, quítense que ahí les vamos, porque lo nuestro fue infinitamente más violento visualmente, temáticamente, filosóficamente, ¿no? Entonces, personalmente, a mí me hubiera gustado mucho expresar mi propia opinión sobre por qué estaba en el grupo, pero creo que fue una justa concordancia hablar de algo general, ¿no? Sí, como reflejar el contexto en el que estaban. O sea, se hacía mucho más pertinente que una postura meramente individual o una exploración meramente individual. O sea, era muy... Siento que resonó tanto en el momento porque hablaba mucho del momento, ¿no? Y de lo que estaba pasando en la ciudad. Exactamente. En el país. Sí, pero hay... Cuando hablo del preludio es tan impresionante que honestamente desde hace 10 años mínimo, si nosotros hubiéramos seguido haciendo algo igual de 10 años hacia acá, se hubiera convertido en un arte ya obsoleto porque la realidad ya nos superó, nos rebasó. En aquel momento sí, y queda como manifiesto histórico de arte contracultural mexicano. Sí. Pero ya nos hubiera rebasado, sería ridículo, absurdo continuar haciendo algo así. Y de hecho en mi canal de YouTube, Juan Zabaleta, hay una cápsula en donde estamos presentando el libro de CEMEFO en el año 2012 en la Casa de la Paz. Y yo dije eso, o sea, le dije a los artistas jóvenes que estaban presentes, no vuelvan, no se les ocurra hacer lo que nosotros hicimos porque sería una barbaridad. Sí. ¿no? O sea, como ahora ya sería otra cosa, ¿no? Así y a mí es. me parece muy fuerte lo que dices, porque pareciera que en un país como el nuestro siempre creemos que se llegó al extremo de la violencia, ¿no? O sea, siempre creemos que este momento es el más violento y luego vemos que llega más, ¿no? Y más, o se vuelve más absurdo o más cínico, ¿no? Yo diría, o sea, más cínica la violencia. Pero, o sea, me parece muy interesante también que digas lo violento que era su arte, ¿no? Porque al final creo que una de las grandes preguntas, pues, del mundo, o que yo me hago mucho también ante la humanidad, es qué hacer con la violencia, ¿no? Y también es chido que se pueda responder esa pregunta, aunque no se responda, o se hagan más preguntas desde el arte, ¿no? Y también desde, de alguna forma, esto que dices, violentar con el arte, porque también es como, bueno, la violencia está ahí, pero hasta que la ves ahí en una exposición o en un performance es cuando choquea, ¿no? Que bueno, también es una parte importante de lo que queríamos platicar hoy. A mí me gusta mucho que hayas dicho esto de que no lo volvamos a hacer, porque justo en La Esmeralda, en un taller en el que estuve, cuando yo me estaba empezando a interesar por la muerte desde el arte, había un maestro que una vez me dijo, ¿y por qué no vas a una sala de embalsamado y estás desnuda y que hagan como que te embalsaman? O sea, algo así como... Y yo justamente pensé como, no, pero eso no... O sea, siento... ¿Por qué?
justo está como, o sea, que hay muchos maestros todavía que sí te van diciendo como, vete al extremo, así, ¿no? Y yo lo siento súper forzado para nuestras generaciones. O sea, eso ya no podemos hablarlo de la misma forma. Y ya hubo mucha gente que se desnudó, se embarró de todo. O sea, ya eso ya pasó, ¿no? Y nosotras estamos tratando de encontrar otras formas. Hay contextos en los cuales hay artistas que se les sigue respetando que lo hagan porque son artistas que lo empezaron a hacer desde finales de los 80s. Podríamos decir, por ejemplo, La Congelada de Uva, que ya es toda una institución en lo que hace y se le respeta porque así empezó y así siguió y así seguirá. Pero como artistas nuevos es totalmente, yo lo veo inaudito. Sí. Realmente, o sea, el extremo ahora sería irnos hacia el otro lado. Ajá. ¿No? Sí. Esa es la contracultura ahora, o sea, tratar de traer luz al arte y a la sociedad por medio de tu trabajo. Y no me refiero a que pinten ángeles o paisajes. Y yo así, ¿cuál es el otro lado? Pues no, pero es una buena pregunta. Sí, ¿cuál es el otro lado? Y de hecho es mi experimentación, que no lo voy a comentar ahorita porque tal vez me lo van a preguntar más adelante, pero eso es lo que estoy haciendo desde hace 10 años, ¿no? Ya. Perfecto. Pues un poco también regresando a lo que hablábamos del shock. A mí se me hace muy interesante cómo el shock fue uno de los elementos más importantes que utilizaron, ¿no? O sea, como esta cosa de traer lo que no queremos ver y ni siquiera puedes dejar de... O sea, es tan frontal que no puedes dejar de verlo, ¿no? Y eso era importante para ustedes. De repente también me pregunto qué tanto la muerte en sí misma ya es ese shock, ¿no? O sea, no necesariamente... Porque lo que ahorita estás hablando, ¿no? No necesariamente utilizar extremos visuales o conceptuales va a quitarnos el shock de la muerte, ¿no? Nosotras como artistas que trabajamos desde un lugar, creo que lo que dice Ángela, como de cuidado y un poco lo que tú dices de echar más luz, ¿no? No nos escapamos de ese shock tampoco, ¿no? Y tampoco queremos evadirlo. Entonces, un poco lo que quería que platicáramos era por qué es importante y si sí la muerte tiene este shock inherente, que no podemos tampoco como endulzarlo a veces, ¿no? Uh-huh. En ese sentido yo podría decir algo clarísimo. Cuando mi esposa murió, el 22 de diciembre, o sea, hace 5 meses, ella me pidió antes de morir que yo tomara un curso de tanatología. Y por honrar su petición y honrar la promesa que le hice, lo tomé. Y en febrero me certifiqué como tanatólogo. En inglés o en Canadá le llaman End of Life Doula. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando estudié todo el mes de curso en línea, por estilo Zoom, ¿no? Hubo un momento a mitad del curso en donde la maestra nos dijo, la entrenadora, como se le llame, facilitadora, Juan, todo lo que tú nos has dicho, porque bueno, parte del curso era mucha intervención de todos los alumnos que estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Incluyéndome a mí. Y en un momento me dijo, Juan, todo lo que tú nos has contado, lo que nos has enriquecido con tus experiencias propias desde que eras adolescente, tú has sido un doula desde siempre. Uh-huh. No necesitas tomar este curso. Es muy bueno que lo estés tomando porque ya tienes una certificación oficial y puedes ejercer para ayudar a otras personas a través de tu propio duelo eterno que has tenido, ¿no? Y este punto final es el que estoy, el que quiero comentar, porque a través del curso y a través de la muerte de mi esposa me di cuenta que desde la muerte de mi abuelo a los 14 años yo he venido cargando un duelo que nunca se trató, nunca se curó, nunca se analizó, porque no existía y sigue sin existir una cultura del duelo, de cómo, como dicen ahora en las redes sociales, dejen de romantizar el duelo, ¿no? Sino más bien tomarlo de manera seria y entender que cada individuo, o sea, somos ya casi 8,000 millones de personas en el mundo y hay 8,000 millones de formas diferentes de duelo. Todos tenemos una forma de duelo diferente. Uh-huh. Entonces,
eso fue lo que me di cuenta y de hecho me enriqueció. Primero fue un shock darme cuenta, hoy con razón soy lo que soy. Tengo toda mi vida arrastrando un duelo que no ha sido nunca curado. Pero a través de la propia muerte, irónicamente, de la propia muerte de mi esposa, empecé a sanar ese duelo de tantas décadas atrás, ¿no? Claro, están interconectados. Sí, claro, por supuesto. Pues se me hace muy fuerte lo que acabas de decir, porque de alguna manera, o sea, si de repente pensamos que si nos acercamos al arte, a hablar de la muerte en el arte, sí lleva implícito cierto trabajo como de sanación, pero no necesariamente, ¿no? Eso se me hace como interesante, como entender esa distinción. Y entonces, ¿cómo sería ese arte que sí está trabajando hacia la luz, hacia la sanación, hacia tener una cultura seria del duelo, ¿no? Entonces, la gran pregunta que creo que el hogar se hace también todo el tiempo, ¿no? O sea, de alguna manera sí nos interesa no hacer como una versión Disney, y ahorita hablamos de Disney, del duelo, ¿no? De qué es eso que se vive, o sea, creemos que hay una cosa inherente ahí de dolor, de crueldad, de shock, pero no se termina ahí, ¿no? O sea, no es el único componente o es a lo mejor un primer paso nada más, ¿no? Yo siento que un elemento de esa diferencia es la diferencia entre mostrar el dolor de una forma victimizante o mostrar el dolor de una forma, pues no sé, más profunda, le diría. O sea, como si hay formas distintas de comunicarle tu dolor a alguien a través de un dibujo o a través de lo que dices, ¿no? Yo te puedo dar un ejemplo vivido personal que tuve hace un par de meses con unos ex amigos canadienses. Y digo ex amigos porque después de lo que pasó yo dejé de verlos y ellos me dejaron de ver a mí. Porque un día fui a visitarlos en mi auto, un Element muy bonito. Y cuando murió Lisa, yo mandé a hacer calcamonías de vinil del moño negro de luto y del moño rosa de cáncer de mama. Uno muy grande que lo puse en el cofre del motor, en la parte delantera del auto, que por cierto mi auto se llama Brujas. Y cuando regrese a Canadá la próxima semana ya me van a tener listo las placas personalizadas, que van a decir Brujas. Entonces, y en la parte de atrás, 2 moños más pequeños, uno negro y uno rosa, para que la gente entendiera que esa lucha de cáncer de mama había terminado en muerte y estoy de luto, estoy en duelo, ¿no? Entonces, cuando voy a visitar a mis amigos, ya después de una visita muy corta, me despido de ellos, les pido que me acompañen a la calle para que vean las calcamonías en el carro. Les explico la razón de tenerlas ahí y demás. Y la pareja de mi amigo, que en realidad mi amigo es o era él, esta pareja es muy reciente en su vida y pues ya se volvió parte de nuestra vida como amigos. Y de repente se le ocurrió decirme: Juan, solamente espero que tu duelo no se vaya a convertir en tu estilo de vida. Entonces yo me enfurecí tanto que de hecho de una manera propositiva, que es todo lo que estamos hablando de no seguir ahondando más en el arte con la muerte oscura y violenta y demás, sino que tengo que hacer algo con esa frase que me acaban de decir. Entonces yo respondí en redes sociales, nunca se lo dije directamente. Me acaban de decir esto y la verdad de las cosas es que el duelo es mi estilo de vida desde que tengo memoria. Y hasta lo utilicé en el poema que dije en la ceremonia de inauguración de mi exposición la semana pasada. Entonces fue, ¿cómo iba yo a utilizar esa catarsis tan negativa, tan violenta sentimentalmente, que me provocó que me dijeran eso como un insulto y convertirlo en algo bello? Y eso fue lo que hice, ¿no? Como una especie de venganza dulce. Sí. Exactamente. Realmente dulce. Te apropiaste del insulto. Sí, totalmente. De hecho, es una pregunta que teníamos, ¿no? Pero ya la respondiste. Más o menos. Yo tengo una pregunta ahorita sobre... A ver, hiciste el curso de Dula, o sea, ya eres Dulo, digamos, Dulo o como quieras. Pero esto fue antes de que muriera tu esposa. O sea, ¿la acompañaste a ella ya como Dulo? ¿O? No, ella me inscribió a principios de diciembre. El curso fue en febrero.
Y nosotros pensábamos totalmente que ella iba a estar todavía viva mientras yo tomaba el curso, pero a final de cuentas no. Y yo, de hecho, durante la primera clase en ese curso, le dije, la primera clase fue introductorio, porque éramos tantos alumnos que las 3 horas o 4 horas que eran, ya no recuerdo cuánto, fue pura introducción uno por uno, ¿no? Entonces yo dije, quiero aclarar que yo estoy tomando el curso para cumplir una promesa. Estoy tan ensimismado en mi dolor que no tenía ningún deseo de tomar este curso. Y de hecho estuve a punto de pedir un reembolso para comprarme un kayak. Pero tengo que cumplir la promesa que le hice a mi esposa. Y claro, al final fue muy bonita y muy fructífera, ¿no? Es que aquí tengo una pregunta en la que siento que voy a vincular esta pregunta del shock con la siguiente sección. Pero, por ejemplo, con el shock, nosotras queremos en algún momento poder ofrecer funerales en casa. Y una de las cosas que hay que hablar mucho es el olor. Y ustedes en sus piezas en CEMEFO usaban mucho el shock, pues con todo, ¿no? O sea, con olor, con visto, era de todos los sentidos. Pero justo el olor es una cosa que, pues que yo creo que puede ser muy choqueante, oler a la persona que amas, la putrefacción. Y entonces, para hacer funerales en casa siempre hay que preparar a la familia y decir, pues el cuerpo se empieza a descomponer, puede que haya, ¿no? Y sé que se puede manejar de una forma en la, o sea, tú puedes decir, pues es como cuando un bebé, cuando estás en una habitación con un bebé, el bebé se caga. Pues sí va a oler mal, ¿no? Pero pues ya, o sea, es algo natural. Pues, también puede pasar con el cadáver, ¿no? Y entonces, eso no sabemos como de qué otras formas comunicarlo, de qué otras formas hablarlo. No sé si de forma artística se podría, ¿no? No sé. Eso es como una pregunta que estoy lanzando así a futuro, ¿no? Pero sí me interesaba saber si habías acompañado a tu esposa, si te habías tenido que enfrentar con algo así que para ti haya sido muy choqueante personalmente, o si has acompañado a alguien más, tal vez antes de ella, ¿no? Tal vez antes de ser dulo todavía, igual y ya te había pasado. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo reaccionas ante eso? No, la única experiencia que he tenido como dula y como individuo fue con mi esposa, y anteriormente mi abuelo, y tal vez he tenido algunas otras experiencias que en este momento no recuerdo, pero la más fuerte fue con mi esposa. Y ella murió a las 4 de la tarde con 30 minutos y la funeraria recogió su cuerpo 12 horas después, a las 3 de la mañana. Entonces no hubo ningún... su cuerpo sí se enfrió y empezó a entrar en un rigor mortis, pero obviamente fue tan corto el periodo de tiempo que ni siquiera su proceso de putrefacción había comenzado. O sea, no había ni siquiera una distensión del abdomen, ¿no? Porque fue muy rápido. Y dentro de mi entrenamiento como dula, para empezar, actualmente hay muchas maneras de conservar el cuerpo para que dure hasta más de una semana, 2 semanas, sin que haya olores. Supongo que se sigue utilizando una técnica muy, muy antigua, que es pues remover los sistemas del cuerpo, o sea, el sistema digestivo y tal vez incluso el sistema respiratorio, algunos órganos que se pudren inmediatamente y son muy olorosos. Y ya después de eso se rellena con materiales que están totalmente saturados de químicos de conservación. Entonces, en realidad, a lo que olería, si es un funeral a ataúd abierto, lo que olerían serían los químicos. Pero además, ya como dulas, nosotros tenemos el entrenamiento de proporcionar y sugerir una serie de hierbas, inciensos, velas aromáticas, sistemas de ventilación, incluso naturales, como lo tenemos ahorita, abrir la puerta de la ventana. Y en realidad ya no es un problema primordial el olor del cadáver en un funeral a domicilio o en casa. Ya, es que sí me interesaba esa parte de cómo los hacen allá. Digo, porque también aceptemos que en Canadá no hace tanto calor. Entonces los procesos de descomposición son muy distintos. Eso es un mito. ¿Sí? En verano las temperaturas en Canadá pueden llegar hasta 50 grados centígrados. Wow.
y el verano dura poco, pero sí son por lo menos 4 meses. Ya. Entonces sí, son los mismos los procesos. Y realmente, en realidad, según mi conocimiento, son muy pocas las personas que hacen funerales de larga duración en casa. Ya. Allá, sí. Es más tradicional hacerlo aquí, sobre todo en provincia. Uh-huh. Pues No sé si quieres ahondar en lo de Disney y Coco. bueno, tenía una pregunta. La voy a formular de una forma primero y después la formulo de otra. ¿Te gustó Coco? La película, la gran película de Día de Muertos. Lo puedo contestar de muchas maneras. La más directa es que como yo soy padre de 2 niños, Ajá. que bueno, ya tienen 17 y 18 años casi, pues mi vida estuvo rodeada de todas las películas de Pixar o de Disney directamente y muchas otras cosas que Elisa nos enseñó como películas de anime japonés y muchas otras, ¿no? Entonces yo tengo recuerdos muy bonitos sobre todas esas películas de Pixar. Pero ya desde un punto de vista analítico, pues obviamente es un robo y una tergiversación de la temática de la muerte desde el punto de vista mexicano. Como todo lo que hace Disney, como todo lo que hace Pixar. Es una apropiación y un secuestro de una temática cultural. Entonces, pues a fin de cuentas es una película extremadamente mediocre, que sin embargo se volvió mundialmente famosa, pues porque es la mercadotecnia de Hollywood y de Pixar y de Disney. Es inevitable, valga la redundancia, no se puede evitar, vaya, que algo tan mediocre surja y que se ponga en el pedestal de los éxitos cinematográficos de Estados Unidos, ¿no? Pero es una porquería. Básicamente. La pregunta original era, ¿te cagó Coco? En realidad. Pero no, o sea, justo porque sí, yo entiendo toda esa parte y por supuesto que si mi sobrina o que van a hacer la quiere ver, pues claro que la veo. O sea, por supuesto que no voy a estar ahí de prohibitiva, pero sí lo pregunto por la parte en la que, pues justamente ustedes lo que intentaban era mostrar este otro lado. O sea, como esta parte en la que nos perciben como, ay, ustedes son amigos de la muerte, ¿no? O sea, vas a otro país y te dicen, ay, México, claro, la muerte es su mejor amiga. Y para nada es así, ¿no? Ahí hay 2 cosas muy importantes. Para empezar, el sincretismo de la muerte en México es fascinante. Es uno de los más ricos del planeta. Sin embargo, la parte católica nos ha traído la culpa y muchas otras cosas más, creencias falsas, en fin, ¿no? Y dentro de esas creencias, yo siempre he tratado de aclarar que la muerte, el arquetipo de la muerte, como en este caso la Santa Muerte que yo siempre traigo colgada y que tengo una colección de más de 30 estatuas de todos tamaños, materiales y demás de la Santa Muerte, no es quien causa la muerte. O sea, la muerte la causa la enfermedad, el asesinato, la guerra, la pobreza, la muerte natural. La muerte como arquetipo es el personaje que viene a ayudarnos a cruzar el umbral entre la vida y lo que hay después, que pues honestamente nadie sabe, ni siquiera ya es importante debatirlo porque simplemente nadie lo sabe, ¿no? Y entonces para mí, como Juan Zabaleta, como artista y como ser humano, la muerte es uno de los arquetipos más piadosos que existen. No tiene nada que ver con la violencia ni con la muerte misma en realidad, sino con la piedad de que haya un ser de arquetipo que ayude a todos nosotros a cruzar ese umbral que tanto miedo nos da cuando estamos vivos, ¿no? Y la otra, pues bueno, culturalmente debemos entender que la muerte siempre va a estar, también como lo dije en mi poema, a un brazo de distancia de todos nosotros. O sea, la traemos en los genes. Nuestro ADN ya tiene programada la muerte. Entonces, sería importante realmente que nos
reeducáramos todos. A mí me encantaría que dieran cursos o materia de tanatología desde la primaria. Claro, Ujú. totalmente de acuerdo. Obviamente en un nivel que vaya subiendo, primaria, secundaria, preparatoria, Sí, profesional, posgrado, etcétera, ¿no? sí. Pero debería de enseñarse. Sí. Y la sociedad en general, a nivel mundial, sería otra cosa si desde Ujú. niños entendiéramos que la muerte es parte inherente de la existencia. Sí, sí, sí. Sí, junto con clases de educación sexual, así. Total. En el mismo nivel, Claro. Total. desde preescolar. Pues un poco para cerrar este primer bloque, te habíamos preguntado si tenías canciones que te hayan acompañado en este proceso. Y no sé si quieres como introducir la primera. Sí, por supuesto. Y es algo muy curioso porque cuando me las pediste a través de nuestra comunicación de texto, fue muy difícil para mí porque realmente tenemos una lista enorme, tan enorme que no podía ni siquiera abrir el archivo en mi mente para empezar a escoger unas, ¿no? Pero sí hay tres que recuerdo que sí tenían un impacto mutuo. Y la primera es, Elisa me enseñó a apreciar el anime japonés. Antes de que Elisa me enseñara a apreciarlo, que realmente aprendí a ello, yo pensé que el anime japonés era únicamente la manga popular y cosas que yo veía en la televisión cuando era adolescente y no me gustaba. Pero Elisa me enseñó a apreciarlo tanto que ahora me maravilla. Y mi anime favorito lo debato entre Ghost in the Shell y Ergo Proxy. Y Ergo Proxy me encanta. De hecho, la vi, y perdón, se me hace un nudo en la garganta de recordarlo. Y vi la serie completa antes de venir a México. Y la pieza musical de introducción a la serie es de un grupo japonés que se llama Monorail, o Monorail, nunca he sabido bien cómo pronunciarlo porque es un nombre japonés además. Y se llama, la canción se llama Kiri y está en uno de los álbumes de este grupo, pero básicamente se conoce como la introducción a la serie Ergo Proxy y es fascinante, entonces pues escuchémosla. Inside of
Pues, bueno, eso fue Ergo Proxy. Esperemos les haya gustado. Y bueno, Juan, yo tenía en mente algo que estabas diciendo en cuanto a cambiar la cultura del duelo y de la muerte. Y bueno, justamente con esto que dices, ¿no? Que me parece una gran idea, como eso, ¿no? Como pedagogizar la muerte, ¿no? Porque justamente, y hablando de Coco, pues, claro, siempre hay festivales en las escuelas del Día de Muertos y siempre vas a escribir tu calaverita y eso va a pasar, pero es ahí donde el ritual pierde su fuerza, ¿no? Por la repetición y que más bien parece una coreografía que no tiene esta fuerza, ¿no? Pero justo pues te quería preguntar a ti como en cuanto a esta idea de cambiar la cultura y esta anécdota que contabas de tu coche donde ponías los moños y decías como diciendo estoy de luto, pues ¿cuál era para ti la importancia de decirlo así, ¿no? O sea, como de decirlo públicamente, estoy de luto, ¿no? O sea, como esta postura. ¿Cuál era el sentido para ti? Honestamente, nunca tuve un pensamiento concreto de por qué mandé a hacer estas calcomanías, stickers. Yo solamente lo hice y sí necesitaba que la gente supiera que yo estaba y estoy en duelo, ¿no? Tal vez porque toda mi vida he manejado el duelo en el arte, en mi trabajo artístico, y me ha funcionado. Yo no sé si la gente en donde vivo, que es la isla Vancouver, realmente se da cuenta o lo toma en serio, pero al ponerlas en el auto me siento protegido. Siento que hay un halo de que la gente va a decir, esta persona no le voy a tocar el claxon, no lo voy a rebasar, no, ese tipo de cosas, ¿no? Realmente nunca me he dado cuenta si funciona de esa manera, pero así es como lo siento y me hace sentir tranquilo. Sí. Bonito. Hace mucho sentido porque creo que cuando se acostumbraba antes o en los pueblos todavía se acostumbra a poner el moño en la puerta de la persona que murió, ¿no? Exacto. Y es un símbolo para justo decirle a la comunidad estamos pasando por esto. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Implica solidaridad, implica ténganme consideración, implica no esperen tanto de mí, ¿no? Y es esta signalización y simbolización de lo que está pasando, pero justo eso pasa en lugares donde todavía hay esta comunidad, todavía muy, muy armada, cosa que ya no pasa en las ciudades, ¿no? O sea, eso yo ya no lo he visto. Aquí pasa en los pueblos. Sí, en los pueblos sí. Sí, en los pueblitos, o sea, que son parte de Coyoacán y así, yo lo he visto mucho. Y creo que hasta todavía se usa que pues, si alguien pone su moño, pues como todos se conocen, sí van y te llevan comida, ¿no? O sea, se sabe que las personas de ahí necesitan... Que además en algunas culturas se toma como si estuvieran enfermos. Y pues a la gente enferma hay que llevarle sopita, ¿no? Así es. Arrocito. Pero y de alguna forma es como vulnerabilizarte, ¿no? O sea, decir, estoy pasando por esto. Como pedir cuido, ¿no? O sea, cuidado, cariño. Pues mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? Ajá. Mostrar tu vulnerabilidad. No tanto victimizarte, que no es otra vulnerarte. cosa. No vulnerarte, sino realmente decir, aquí estoy con mi corazón totalmente abierto. Hay una leyenda de alguna tribu aborigen de Estados Unidos que habla más o menos de eso, y en concreto es muy largo, no lo recuerdo realmente, pero en concreto es que la persona en duelo es la persona más sabia en ese momento. Es el punto más álgido de la sabiduría de un ser humano, y está tan vulnerable y tan abierto que de hecho hay ciertas cosas en la vida en las que el resto de la gente debería y podría acercarse a preguntar y a solicitar consejo a la persona en duelo, porque estamos en una catarsis espiritual en la cual literalmente tenemos un pie en este mundo y un pie en el otro, porque así es como queremos estar. Es inevitable
tratar de estar del otro lado para no perder a la persona que ya se fue. Aunque sabemos que ya se fue, necesitamos estar como un poco de ese lado. Claro. Y eso nos hace una especie de chamanes o de personas que estamos como cuando se hace un viaje de ayahuasca o de peyote o de hongos o de DMT, que parte de nosotros está literalmente en otra dimensión, ¿no? Justo es lo que se hace como dula. Como dula, tú llamas, o sea, jalas esa energía de tus duelos pasados y la usas como herramienta para estar en el umbral ayudando a la persona a cruzar, ¿no? Exactamente. Y dices que desde siempre tú has hecho como tu arte desde el duelo, la muerte. ¿A ti crees que te ha interesado como naturalmente o te ha traído este tema o tiene que ver justo con las experiencias personales que nos contabas? Pues mira, ahorita me recordaste un punto importante sobre Coco, que déjenme aclararlo porque yo lo podría empezar a contestar tu pregunta diciendo, imagínense ustedes, yo como artista visual, como videoartista, los proyectos que podría lograr si yo hubiera tenido el presupuesto para hacer la película Coco. Oh, ¿no? sí. Desde mi perspectiva. No hacer la película Coco, sino mis propias producciones Sí. con ese presupuesto, ¿no? Y nunca he pensado directamente mis duelos para hacer la obra artística que realizo. Lo que sí puedo decir es que en ese cambio de no continuar escarbando más profundo hacia lo oscuro, hacia lo violento sobre la muerte, en cuanto nos mudamos, Elisa y yo, a la isla Vancouver, porque yo viví 15 años en Manitoba y ella 5 conmigo, y luego vivimos 5 años en la isla Vancouver y yo hasta ahorita voy a cumplir ya 6. Y la isla es tan preciosa, tan paradisiaca, tiene árboles de miles de años de antigüedad, bosques hermosísimos, montañas preciosas, ríos, lagos, obviamente al ser una isla del Pacífico, unas playas increíbles. Entonces fue ahí donde yo aprendí automáticamente a utilizar la belleza de la naturaleza, pero sin llegar a convertirme en un obsoleto y ridículo pintor de paisaje. Porque a mí eso no me gusta. De hecho, yo no critico al artista ni critico el arte, no me gusta hacerlo, pero el arte de paisaje a mí me parece aburrido, o sea, no me gusta. Vaya, o sea, puedo expandirme toda la hora hablando de por qué no me gusta a mí me encantan los paisajes. No. Pero por eso dije, pero sí. ¿qué voy a hacer? Sí me gusta, o sea, estar en las montañas, estar en los lagos, estar en los ríos, estar en las playas, en los acantilados, escalar una montaña durante 5 horas para estar 45 minutos en la cima y volverla a bajar, es fascinante y me encanta. Pero ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tú eres videoartista, ¿por qué no te compras un buen celular con una buena cámara, lo consideras una inversión y te dedicas a grabar tus experiencias como hiker, como senderista, como alpinista, como nadador de agua helada, porque además yo nado en el invierno en los lagos, en el mar, en tal. Rompemos el hielo de los lagos y nos metemos a nadar desnudos, nada más con nuestro calzón de baño, ¿no? Órale. Y todo eso lo grabamos. Tengo una cámara GoPro, entonces yo grabo las profundidades, pulpos, peces, leones marinos. Espero algún día poder nadar con orcas, así furtivamente y casualmente. O las imágenes de estar en la cima de la montaña, tan alto que de un lado hacia el oeste ves el estrecho de Georgia y hacia el oeste ves el Océano Pacífico, ¿no? Entonces todos esos videos, imágenes, ya los he hecho en compilaciones y tengo cientos de piezas de videoarte mezclando la oscuridad de mi trabajo como artista visual y la belleza de los paisajes con mi lado como escritor y como poeta, como escritor filosófico. Y yo decidí desde hace mucho, en lugar de ser una persona recalcitrante como artista, decir, mi trabajo como videoartista va a estar únicamente en
en el Centro de la Imagen, por ejemplo, ¿no? O en el Centro Nacional de las Artes, o en el Centro de la Imagen de Toronto, o la ciudad de Vancouver. No, yo los puse en mis canales de YouTube y están abiertos al público. Y cada video que he hecho, por eso son son cientos, hago una versión en inglés siempre. O viceversa. Ya sea subtítulos, o cuando la voz en off es una voz femenina que siempre busco quien la quiera hacer, siempre busco a alguien que la haga en español, a alguien que la haga en inglés, ¿no? Y es así como se mezcló de manera perfecta, a mi modo de ver, esa oscuridad tan inherente en mi trabajo, con esa luz y esa belleza de lo exuberante y paradisíaco que es la isla Vancouver, ¿no? Y de hecho, el canal en inglés se llama Vancouver Island Video Art y sus siglas son VIVA. Ah, ajá. ¿No? Sí. Y allí están todos mis videos, de hecho. Y también algo que queríamos platicar un poco contigo, que bueno, quizás es un poco pronto para, para contestar esta pregunta, pero ¿cómo sientes tú que ha permeado el duelo en ti y en tu trabajo artístico? Ya con la experiencia de haber estado 5 semanas en la Ciudad de México, puedo decir que me ha hecho más sabio, que he tenido la oportunidad de echarme un clavado dentro de mí mismo y llegar a profundidades a las cuales no había yo llegado. Y es una metáfora muy bonita porque como nadador de agua helada, soy también lo que se llama un free diver. Que a mi amigo y a mí nos gusta meternos a los lugares más profundos del mar, donde sea seguro estar, y únicamente con nuestras aletas, nuestros visores y en mi caso nuestros protectores de cabeza, guantes y pies para el agua tan helada, empezar a nadar lo más profundo que podamos hasta que ya no aguantamos más y después salir a la superficie. Entonces, así es como me sentí. Estar en una profundidad de mí mismo a la cual nunca había yo tenido acceso, a pesar de haber lidiado con la muerte como artista durante 35 años o más ya, ¿no? Y esa sabiduría ya me está empezando a saber dulce, porque durante los primeros 4 meses antes de mi viaje aquí, era algo muy amargo a tal grado de que había gente, mis vecinos, mis amigos de senderismo y demás, pensaban que yo ya era un suicida. Y hasta un día tuve una alerta amarilla en Facebook porque alguien me reportó como posible suicida. Entonces... O sea, que eso se podía hacer. ¿Como sí, porque, Facebook, sí. por lo que publicabas? Porque le dijiste Porque algo. yo abiertamente publicaba cosas desde el día que murió mi esposa y hasta el día de hoy. Yo le dije a todo el mundo y lo publicaba en Facebook y lo hacía en mis videos de mi canal de YouTube, La Conspiración de la Verdad. Decía claramente, yo he perdido el deseo de vivir, yo me quiero morir. Yo me quiero morir hoy, ahorita. Pero todo el tiempo tenía que estar aclarando, eso no significa que yo sea suicida. O sea, no significa que voy a ir a la cocina o a mis herramientas y voy a agarrar un cúter, voy a llenar la tina y me voy a cortar las venas o me voy a aventar desde a un acantilado o nada de eso. No, en lo absoluto. Es que justo la gente que se suicida no dice esas cosas. No, nunca lo dice. Siempre es una sorpresa porque justo todo el mundo piensa que estaba bien, ¿no? Y Entre comillas. es muy interesante lo que cuentas, ¿no? Porque además también me lleva a mi siguiente pregunta, pero pues creo que he encontrado pocas personas que pueden comprender esta diferencia que dices, ¿no? Como, ¿por qué no tenemos derecho a decir eso a veces, no? Y más si estamos en duelo. Y aquí también, o sea, justo te quiero preguntar, y volviendo a esto que decías, porque me gustó mucho lo que dices de la cultura, de cambiar la cultura del duelo y de la muerte, de cómo las personas, o sea, tú cómo has sentido que a tu alrededor reaccionan ante tu duelo, ante tu luto, ¿cómo ha sido? Todo depende de la cultura. En Canadá me hicieron, inmediatamente después de su muerte, me hicieron lo que en la cultura canadiense y estadounidense, británica, le llaman el ghosting. O sea, me convirtieron en un fantasma en sus vidas. Me cerraron las puertas, me ignoraron para siempre, dejaron de contactarme en redes sociales,
nunca me visitaron. Yo, como dije, Elisa murió el 22 de diciembre y del 22 de diciembre hasta el día que tomé mi vuelo a Ciudad de México hace 5 semanas, no he tenido una sola visita de nadie de mis amigos, de nadie de mis conocidos, de nadie. Ni por tus hijos. Ni por mis hijos. Y la única persona que me ha visitado es la señora que hace la limpieza de mi departamento y quien está cuidando a mis gatos. Que todos los días va al departamento y les da de comer, les limpia la arena, etcétera. Pero de ahí en fuera, nadie. Y por eso mis amigas Melania y Vanessa, aquí en México, bueno, Vanessa vive en Berlín, pero en abril, a finales de febrero, principios de marzo, ella estaba de visita en México, me convencieron de venir. Porque yo sí estaba entrando en una dinámica demasiado ensimismada en el me quiero morir. Estoy muy solo, me quiero morir hoy. Cada mañana yo me levantaba y volteaba hacia el techo del departamento y le decía, Elisa, por favor, llévame ya. Llévame hoy, haz algo, haz que me resbale en la tina, o haz que me atropellen, o haz que me ahogue ahora que vaya a nadar, o haz algo. Ya no quiero estar. Entonces, mis amigos aquí en México, en lugar de hacerme el ghosting, me dijeron, ven y aquí te procuraremos amor. Te vamos a apapachar, te vamos a abrazar, te vamos a dar de comer, nos vamos a poner bien pedos todos. Y a través de animarme a hacer el viaje, es que surgió la exhibición Desbordes Místicos, Contrastes Apocalípticos. Esa era otra pregunta que tenía. ¿Cuándo hiciste los dibujos? Los dibujos, hay que aclarar primero que en estos dibujos ninguno de los modelos es Elisa. Y esto lo aclaro porque durante los 3 años que yo estuve tomando estos talleres de dibujo al desnudo, hubo un momento en el que yo invité a mi esposa a ser modelo del grupo porque nos faltaban modelos. Y yo siempre consideré a Elisa una mujer extremadamente hermosa. Voluptuosa, de 1,75, con una belleza no estereotipada, una belleza única. Entonces yo le dije, para mí eres la modelo perfecta para el grupo. Entonces acepta hacerlo. E inmediatamente aceptó. Entonces yo personalmente tengo más de 70 dibujos como los que están expuestos en esta presentación, en esta intervención, pero con ella como modelo. Entonces, todos los demás son, los que están presentados ahorita, son 37 dibujos, porque esa es la edad en la que murió Elisa, con todos los otros modelos que nos servían durante nuestros talleres, ¿no? Pero fue durante la etapa de más vida de Elisa, porque todavía no se le declaraba el cáncer. Entonces, como un spoiler pequeñito, yo tengo un proyecto que se va a llamar Guerrera de Tormenta. Y voy a trabajar muy duro, primero en escribir un libro sobre la historia de Elisa y su lucha como guerrera de tormenta. Y a partir del libro tengo pensado solicitar, aquí en México voy a solicitar abiertamente el MOAC. No sé si estoy bien estarlo diciendo en este podcast o no, no me importa. Ojalá si nos influya. estás escuchando, MOAC, por favor. Porque va a ser Ahí una te van. exposición de 7 salas. Ah, órale. Y en una de las salas, como spoiler, puedo decirlo, ¿por qué no? Voy a presentar todos los dibujos donde Elisa fue modelo, que son totalmente relacionados temáticamente a los que están presentados durante todo el mes de junio en el Real Under, en esta exposición que tengo ahora, ¿no? Oye, y este choque que tuviste cultural, ¿no? De cómo reaccionó las personas en Canadá a las personas aquí en México. O sea, tiene que ver también con esta incompatibilidad que tuviste en términos de arte, ¿no? Que mencionaste que estuviste también en cierto duelo en el sentido del arte. ¿O nos puedes hablar más de ese choque cultural que viviste? ¿Te refieres al choque cultural que yo tuve como ciudadano mexicano-canadiense en Canadá o cuando vine? Allá. O sea, Allá. porque mencionabas que como artista, ¿no? Y viniendo de este arte del CEMEFO, ahí no se pudo. Que igual tiene que ver con también esta reacción que
tuvieron las personas a tu duelo, pero quizás son dos cosas distintas. Y yo quiero añadir algo a esta pregunta, porque en la ficha técnica de la exposición hay una parte en la que dice que te vas, o sea, un poco lo que yo entendí según el texto es que pues te fuiste a vivir y a lanzarte a la vida, o sea, después de tanta muerte con el arte en CEMEFO, te fuiste a un lugar paradisíaco a vivir tu amor con Elisa y a tener tu familia, a vivir, ¿no? Lanzarte a vivir. Y justo cuando describes tu senderismo y cuando vas al mar y cómo intentas, o sea, toda esta parte en la que quieres mostrar la belleza del mundo, eso es un lanzarse a la vida. Y ahí está, o sea, justamente para nada es una actitud suicida, es todo lo contrario. Exacto, es todo lo contrario. El choque cultural yo lo podría definir con ofrecerles un comentario de lo que voy a hacer llegando la próxima semana a la ciudad de Nanaimo, que es donde vivo. Yo voy a llegar y les voy a presentar el resultado de esta exposición, mi experiencia, incluyendo lo que estamos haciendo en este momento. Les voy a enseñar el catálogo que yo produje, que mi amiga Melania Curiel diseñó, los videos que ya subí a YouTube de lo que sucedió durante la ceremonia inaugural, lo que sucedió durante el fin de semana, porque fue el Día Mundial del Gótico, del movimiento gótico la semana pasada, y se celebró el fin de semana pasado. Y hubo tanta gente en el Real Under que de los 37 dibujos, 15 dibujos o fueron vandalizados o desaparecieron. Y entonces el lunes, después de todo ese fin de semana, o sea, este lunes que acaba de pasar, Melania y yo fuimos a evaluar los daños y a hacer una recuperación y una cura de la exhibición, una restauración de lo destruido, ¿no? Nos tardamos, fueron casi 10 horas en las que estuvimos trabajando en ello, pero lo bonito del asunto es que cuando ya todos los encargados, los bartenders, los gerentes despertaron, porque obviamente ellos viven de noche, cuando despertaron ya muy pasado el mediodía, nos entregaron los dibujos, todos. No faltó un solo dibujo, ni uno. Algunos están dañados porque fueron arrancados y nunca se va a saber si realmente fue vandalismo o la cantidad de gente que visitó el lugar, que fueron, ellos dicen 1,200 personas el sábado. Yo digo que fueron más porque yo estuve ahí hasta la madrugada, desde el mediodía y hasta la madrugada. Es muy curioso. Yo no sé cómo describirlo, no sé qué pasó, porque de hecho no falta un solo dibujo, porque lo que hacía la gente era agarrar los dibujos y llevárselos a la barra y entregárselos a los bartenders. Sí, no era destrucción. No era destrucción, entonces tal vez el calor y la humedad hicieron que los acetatos protectores se empezaran a resbalar y como tienen pinzas, la misma presión de que se resbalaban hacía que los dibujos se empezaran a caer también y la gente pues más bien los quitaba y se los llevaban porque se estaban maltratando, ¿no? Ya. Porque no falta un solo dibujo, uno solo no falta. Era más cuidado. Y el daño es mínimo, o sea, los daños son que se rompieron de las esquinas algunos porque pues se arrancaban o los arrancaban para llevárselos a la barra, ¿no? Entonces, es lo que yo voy a presentar a todos mis amigos, colegas artistas, colegas senderistas y les voy a decir, miren, porque por ejemplo, en el año 2017 yo solicité la Galería de Arte de Nanaimo para presentar mi trabajo artístico, cualquiera que fuera. Tengo decenas de proyectos listos para ser presentados. Y lo primero que me dijeron y lo único que me dijeron fue, aquí no queremos tu trabajo, sabemos quién eres. Sabemos perfectamente que tú fuiste miembro de un grupo mexicano que se llama CEMEFO, te conocemos, lo que tú haces no cabe en esta galería, no nos interesa. Y sin ni siquiera preguntarte qué haces ahora tú fuera del colectivo. No me permitieron ni siquiera presentar un proyecto, no me permitieron dar un discurso. ¿Qué nivel de cancelación? Así, tal cual. Entonces, lo que voy a hacer es decirles, miren lo que pasó, miren lo que sucedió después de 10 años de retiro, después de haber intentado exhibir en mi ciudad, en donde vivo, y miren el éxito que yo tuve cuando yo pensaba que en la Ciudad de México o en México en general, mi nombre y mi trabajo ya había sido completamente olvidado.
Y sin embargo, la exhibición yo la considero un éxito emocional y profesional, porque además la hice para curarme como medicina. O sea, los $8,000 o más que yo mismo invertí constantes y sonantes en efectivo para poder venir, hacer la exhibición, publicar el catálogo, pagar curadores, pagar diseñadores, etcétera. Algunas personas lo gastan o lo invierten en psicólogos, en terapistas para un duelo. Sí, justo. La misma cantidad, Buena $8,000, comparación. $10,000. Sí. Bueno, yo estoy invirtiendo la misma cantidad para hacer mi autoterapia, ¿no? O mi terapia de grupo. Sí, sí, ¿No? justamente. Así es. Terapia Bueno, colectiva. pues igual para ir cerrando este bloque, ¿nos quieres compartir otra canción, Juan? Claro que sí. En el año 2015, Elisa y yo éramos muy fanáticos, casi fanáticos, fans, pero muy profundamente de David Bowie. Y antes de que David Bowie anunciara o que se supiera que iba a morir, porque nadie sabía que tenía cáncer, 2 semanas antes de morir o 10 días antes de morir, David Bowie saca así de sorpresa su álbum Black Star. Y fíjense, David Bowie es un duelo que tengo. También. Cuando David Bowie muere, yo hago un video dando mis sentimientos sobre su muerte y en el video lloré mucho. Está en mi canal de YouTube. Y entonces el álbum Black Star se volvió para Elisa y para mí un ícono total. Entonces les presento la canción, la pieza Black Star del álbum Black Star, el último álbum de David Bowie. In the villa of all men, in the villa of all men, stands a solitary candle. In the center of it all, in the center of it all, your on the day of execution, on the day of execution, only women kneel and smile. At the center of it all, at the center of it all, your in the villa of all men, in the villa of all men, stands a solitary candle. At the center of it all, at the center of it all, your eyes.
on the day he died. Spirit rose a meter, then stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd, I'm a black star, I'm a black star, I'm gonna get you. I can't answer why, just go with me. I'ma take you home, take your passport and shoes and your sedative.
bueno, eso fue Black Star de David Bowie, que estrella en la vida y en la muerte. Quería que nos hablaras un poco sobre los elementos en los dibujos, sobre esto que parece que es como un vacío detrás de la cabeza, o la máscara que se desprende, las relaciones entre los personajes. No sé, un poco la gente que váyanla a ver, les recomendamos ir al Real Onder, no solamente por la exposición, pero también vayan a verla ahorita. Sí, ¿qué más? Báculos. Dinos. El báculo es un elemento en la magia muy importante. Y aquí es fundamental explicarles a todos los que estén escuchando este maravilloso podcast, esta entrevista, esta conversación, que mi esposa Elisa era una bruja ocultista. Ella ejercía la magia ceremonial de ritual a través de la magia ocultista. Ella empezó siendo una bruja wicana, pero la wicca no le gustó, se le hizo muy fresa, demasiado hippie, y se fue metiendo cada vez más profundamente a la magia ocultista. Okay. Y eso es lo que ella era. A eso dedicó su vida. Sabía de astrología, era una experta lectora de tarot y hacía sus rituales. A mí me encerraba en el cuarto cuando ella a las 4 de la mañana se levantaba a hacer sus rituales y nunca me dejó ver un solo ritual. Yo nunca supe lo que hizo. Y me pedía no salir y me decía, si de plano te urge ir al baño, métete una botella de litro de agua o ve al baño, pero no me ves, sin hacer ruido y sin voltear. No, por favor, no me veas. Ya. Entonces, el báculo, por ejemplo, uno de los arquetipos a los que ella le rendía culto o veneraba es el dios Hermes o Mercurio. Uh-huh. Y según yo, si estoy equivocado, lo siento mucho, ella era la experta, no yo. Uh-huh. Pero ya sea en la mitología romana o griega, no recuerdo cuál de las dos, hay un intercambio comercial porque Hermes era o es el dios del comercio, entre muchas otras cosas. Y no recuerdo qué le da Hermes a Apolo, y Apolo le da a Hermes el báculo del caduceo. ¿Qué es caduceo? El caduceo, para que me entiendan, es un ejemplo horrible, no debería ni siquiera decirlo, pero para que lo entiendan es... erróneamente la medicina lo tomó como símbolo. Es el báculo, sí, con dos serpientes, ajá, entrelazadas, ajá, y unas alas. Ajá. Entonces, como el báculo, el caduceo y Hermes eran uno de los grandes símbolos que utilizaba Elisa para su propia veneración, para su propia práctica de magia. Decidí utilizarlo desde siempre, desde que me enteré de ello en los dibujos, ¿no? Esa es una. Los cuerpos abiertos y los cráneos abiertos para ver el vacío interno de cada personaje puede tener dos vertientes, y yo le dejo al público, a la persona que está viendo la pieza o las piezas, que decidan cuál de las dos es. Una es mostrar el vacío del ser humano como seres contemporáneos en nuestra sociedad actual, en todo el planeta. No importa si es cultura de Medio Oriente, cultura asiática, americana, latinoamericana, europea, africana, no importa. En un sentido, como la especie más inteligente y más avanzada del planeta, hemos fallado. Eso es un hecho. A mí no me importa que también haya una vertiente hermosa que es el arte, la ciencia, el avance tecnológico y tal. Hemos fallado. Somos una falla. Y ese vacío dentro de cada cuerpo, eso es lo que muestra. Sobre todo en las partes en donde el cráneo está abierto, uh-huh, y la parte del cráneo suelta está flotando, uh-huh, y no se ve nada adentro más que un vacío, como si fuera realmente una concha, como decíamos en Ghost in the Shell, ¿no? Uh-huh. Que también puede ser que ahí tenga una influencia inconsciente, ¿no? Yo justo lo vi como no tanto un vacío, sino que somos un cascarón,
un canal también, un canal el cascarón que contiene. Y eso es muy hermoso, porque entonces descubriste el otro lado que yo le doy al público que pueda entender, que es precisamente el vacío del cuerpo, porque somos simplemente una concha. Y el espíritu es inmaterial, no se ve, por lo menos nosotros en esta dimensión no lo podemos ver, no lo podemos percibir, sin embargo sabemos que está. Entonces no importa que la concha esté vacía, siempre va a haber un ghost, que en inglés en realidad la palabra ghost es como el Espíritu Santo, que en inglés es the Holy Ghost. Claro, sí. Entonces ghost no es el fantasma que se aparece en las casas viejas, el ghost no, sino el ghost es el espíritu. Realmente el espíritu de lo que hay después y de lo que traemos siempre dentro cuando estamos vivos, ¿no? Claro. Y bueno, otros símbolos, personajes muy recurrentes en mis dibujos es el personaje de Lucifer. Sí, también. Y para mí es importantísimo. Yo venero a Lucifer y no soy satanista ni soy luciferiano, porque yo no creo en realidad que exista un Lucifer o un Satanás o un diablo ni nada. Si creyera en el diablo tendría que creer en Dios, y no creo en Dios, no creo en su existencia, ni mucho menos, y no creo en lo absoluto en ninguna mitología abrahámica, ya sea el judaísmo, ya sea el cristianismo o el islam. No, simplemente no lo creo. Pero como arquetipo, yo venero a Lucifer porque lo considero el más grandioso y primordial rebelde en contra de la opresión, en contra de un Dios ensimismado, narcisista, perturbado, no solo sádico, sino también masoquista, porque si Dios es todo, pues está autoinfligiendo cuando nos castiga, cuando nos destruye. Si Dios hubiese creado el universo, pues qué universo tan bizarro en donde tenemos que matar la vida para tener vida. O sea, tenemos que comer a otros animales para sobrevivir, ¿no? Y en el reino animal tienen que matarse unos a otros para sobrevivir. Entonces, a mí se me hace algo bizarro. Entonces, el arquetipo de Lucifer es alguien que dijo: lo que tú estás haciendo no puede ser más, me rebelo en contra tuya. Yo no creo en la versión que dice que se rebeló porque se creía superior a Dios. Yo creo que se rebeló porque él sabía que había que terminar con ese narcisismo y con esa opresión dictatorial, literalmente universal. Por eso están los personajes de Lucifer en mis dibujos. Ay, pues no sé si quieren ustedes preguntar algo más. No, yo nada más quería como compartir mi experiencia en la expo. Y un poco como que tenía esta confusión a lo mejor de que los dibujos sí habían como empezado en un proceso de duelo al mismo tiempo, ¿no? Como que tenían una temporalidad distinta a la que nos explicas que tienen. O sea, los dibujos sí son mucho anteriores. Y más bien como que el proceso de exposición sí lo llevaste en tu proceso de duelo, ¿no? Exactamente. La exposición sí fue ya como proceso de duelo, como proceso de curación, de sanación. Como el hecho de sacar eso y que lo muestres, ese era como ese proceso de ir curando el duelo. Exacto. Y entonces de repente sí, cuando veía los dibujos y decía como, ¿cómo conecto estas dos cosas? Pero curiosamente sí lo logré conectar porque vi muchas, o sea, en los dibujos vi mucho esta relación entre irse deshaciendo del ego, irse deshaciendo y entrar a los portales, ¿no? En los dibujos vi varios portales, ¿no? Como estos fondos como de ondas que son umbrales y para mí la experiencia de acompañar a alguien a morir o de estar en duelo es estar todo el tiempo en el portal, en el umbral, de no nada más de la vida y la muerte, sino también de cómo uno cambia radicalmente cuando alguien muere, que a uno le importa, ¿no? Y creo que vi mucho eso en tus dibujos. Curiosamente, ahorita tuve como un shock, como de... Como dije, entonces todo lo que vi no fue, pero sí es, ¿no? O sea, porque sí, yo sí vi este proceso de desarmarse, de deshacerse, de replantearse y de volver a construir, ¿no? O sea, para mí estos dibujos fueron muy de umbral, o sea, destrucción no en un sentido negativo, sino de desmontaje, ¿no? El vórtice tiene un sentido doble.
muy profundo en mis dibujos y en mi pensar filosófico, porque sí son precisamente los hoyos de gusano que te llevan a otro lado, ¿no? Multidimensiones, etcétera. Pero además son espirales y el universo basa su movimiento y su crecimiento a través de los espirales. Ajá. El espiral más grande que conocemos son las galaxias y posiblemente el universo mismo sea una espiral. Simplemente no lo sabemos. Y hacia abajo, yo podría decir, por ejemplo, que los panales de abejas, flores como el girasol y cosas aún más pequeñas como caracoles, ya sea terrestres o marinos, algunas flores pequeñitas, algunas plantas microscópicas son espirales. Entonces, es un hecho que la creación, sea como sea, haya sido creada o surgió a sí misma, como no importa en realidad. En este momento, lo que es importante entender es que la espiral es una constante de movimiento y de creación en el universo, ¿no? De transformación. Sí, creo que tiene todo que ver con cómo concebimos nosotras desde el lugar de la muerte, ¿no? O sea, la concebimos como esta potencialidad de cambio, ¿no? No tanto de fin absoluto de todo, sino de potencialidad de vida, ¿no? De transformación, Así ¿no? es. Y me gusta esto de la espiral porque, bueno, a mí me gusta pensar en la espiral como que nunca volvemos al mismo punto, ¿no? Ajá. O sea, como que aunque pareciera que vamos a veces en círculo, nunca puedes No, va avanzando. volver. Si no es un círculo aunque cerrado, pareciera no es un- por el paso del tiempo. Ujú. Y yo también quería preguntarte, Juan, como en esta parte que tú tuviste de estudiar este curso de tanatología y ser dulo, y también como mencionabas esta parte de lo que gastaste, lo que invertiste en tu exposición, ¿no? A comparación de una terapia. O sea, ¿cómo tú pensarías el arte en integración a acompañar como dulo, ¿no? O pensarías que es importante que alguien, o sea, encontrar estas herramientas artísticas para el duelo. Bueno, si yo ejerciera como dula o dulón, Sí, no. a mí me da igual, la verdad. Dule. Creo que sí es dule porque la palabra es... Sí, Dula, ¿no? y es una palabra griega que significa sirviente, en el sentido de que es alguien que sirve a los demás, ¿no? Ujú. Entonces, si yo ejerciera, yo llevaría... Para empezar hay que entender que como dula, tú no vas a ni a aconsejar ni a dirigir hacia algún lugar a los dolientes, Ujú. ni a la persona Ni que está a muriendo, consolar, ¿o sí? ni a consolar Ujú. tampoco. La parte primordial, yo diría única, del dula y de donde se ramifican otras cosas es acompañar, dar compañía. Ujú. Porque precisamente cada duelo es tan distinto, cada duelo es tan diferente, tan profundo. Algunas personas lo bloquean, otros lo hacen eterno, otros lo hacen lo más corto posible. Pero es tan diferente que lo que tú tienes que hacer es acompañar. Entonces, cuando eres un dula, realmente ni siquiera sabes cuánto tiempo vas a acompañar a esa familia. A la persona que va a morir, pues obviamente la vas a acompañar pues, hasta el día que se muera, ¿no? Pero a la familia no sabes cuánto te va a necesitar y tampoco puedes empujarlos tú a que te tengan eternamente, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez yo como artista, si ejerciera como dula, los llevaría a tratar de practicar y ejercer arte. De cualquier manera. Empezar a preguntarles si les gusta el arte, si les gustan las manualidades, crear artesanías, o como se dice en inglés, el crafting. Ujú. Y a partir de sus respuestas, empezar a dirigirnos hacia allá y hacer las terapias y las reuniones creando cosas. Porque de hecho, Elisa me invitó meses atrás de su muerte a que fuéramos juntos a tomar clases o talleres de felting, Qué padre. de felpa, que Fieltro. es fieltro, sí. Ajá. Ujú. Así con las agujitas y toda la Ujú. cosa, ¿no? E hicimos muchas piezas muy bonitas. Guau. Y eso nos levantaba el ánimo cada vez que íbamos. Y Elisa siempre me decía,
ya sé que a ti no te gusta, ya sé que te aburres, ya sé que tú eres el gran artista, que ¿cómo crees que voy a hacer felpa? Y Ay, tal. La lucha entre las artesanías y las artes, ¿no? Pero acompáñame, ándale, vamos. Entonces íbamos y cuando salíamos, los dos salimos con una sonrisota, con un semblante, Sí. un humor poca madre. Ajá. Y hicimos tantas piezas que de hecho ya están en mi colección. Y Elisa hizo 2 santas muertes para su propio altar, Guau. porque ella creó, construyó, erigió su propio altar a la Santa Muerte 2 meses antes de morir. Y diario le rezaba, le prendía su copal, le prendía sus veladoras, y yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Diario, ¿no? Entonces, yo creo que utilizando mi experiencia y mi expertise, no sé cómo decirlo en español, a veces se me olvida, Capacidad técnica. mi capacidad técnica como artista. Bueno, creo es una Sí, forma. sí. Yo me dirigiría a que mis clientes, por así llamarlos, hiciéramos juntos arte o artesanía Ujú. como parte de su sanación, de su proceso de duelo. Está muy bonito, ¿no? Que también esto que cuentas de esa sensación de hacer el felting y sentirte así como feliz, vivo. ¿Tú qué crees que le hace el arte a las personas? El buen arte y el arte bien dirigido, y cuando digo buen arte me refiero, no importa qué tipo de arte sea, a mí me puede parecer horrible, Ujú. vacío, superficial, como los paisajes, por ejemplo, pero ese es mi punto de vista personal, a fin de cuentas. Lo importante es entender que el arte es bueno cuando el artista es un artista real, Ujú. de corazón, Ujú. no solamente de academia, sino que lo trae adentro desde que nació Y que lo vive, o sea, que lo está viviendo. y que lo está viviendo. No es... Que pone el cuerpo, ¿no? Sí, es poner el cuerpo. Entonces el arte es transformativo cuando la persona realmente lo aprecia de esa manera. No, vuelvo a repetirlo, como persona que ve el arte, no que la crea, sino que lo ve, que lo visita, que lo aprecia. Ujú. No importa qué tipo de arte le guste a la persona, si realmente lo percibe profundamente, lo va a transformar. Si lo va a ver nada más como un acto de snobismo, no le va a servir absolutamente de nada. O de estética, que es lo que decíamos, Sí. ¿no? Exactamente. Y como creador de arte, Sí. si realmente tienes, y vuelvo es mi experiencia propia, si realmente tienes al artista dentro de ti, tienes el ghost in the shell, Claro, muy bien, sí. no necesitas academia, no necesitas títulos universitarios, Sí. no necesitas aprender a dibujar, no necesitas aprender a pintar, no necesitas aprender a esculpir o a editar o manejar una cámara de cine o una cámara fotográfica. Tu necesidad te va a llevar a aprenderlo. Justo iba a decir que claro, o sea, que con esta pregunta de cómo usar el arte como dula, o sea, creo que yo lo llevaría más a cómo usar tu creatividad cuando estás acompañando o tu creatividad para generar la creatividad de los otros, ¿no? Y ahí no es algo necesariamente... Académico. No es académico y no es que el resultado sea un dibujo tampoco, ¿no? O sea, en la creatividad se vive... Exacto. O sea, es la conexión que generas. Sí, y sí. para generar esa conexión con la persona que va a morir necesitas mucha creatividad. Y también con las Y ustedes personas. pueden ver en mis dibujos o en mis videos, en mis canales de YouTube, Ujú. que como técnico a mí me falta muchísimo, pero muchísimo. Y no pienso volverme un experto en anatomía humana, ni en perspectiva, ni tampoco un experto en utilizar los grandes programas de edición. Y yo lo digo como manifiesto en la hoja de sala de la exhibición, en el catálogo, en mis entrevistas. Yo siempre voy a experimentar. Mi arte siempre va a ser experimental. Y siempre va a haber un resultado muy positivo, porque en cuanto encuentre ese punto de experimentación, le doy la vuelta a la hoja y empiezo a buscar algo más. Entonces, toda mi trayectoria de proyectos y exhibiciones, cronológicamente, siempre va a tener una evolución y siempre va a ser algo diferente. Y eso se va a mostrar con el tiempo, porque en los 10 años que me retiré, yo tengo
más de una docena de proyectos ya listos para exhibirse. Entre instalación y dibujo y video, más de una docena. Y ahí se va a ver cómo fue el avance cronológico. Que como experiencia en CEMEFO, por ejemplo, llegó un momento en el que ya no funcionó porque se ensimismó en hacer una y otra vez. No importaba cuán creativo era, siempre algo relacionado con material de la morgue, con material orgánico de la morgue, ya sea fuera piel, ya fuera sangre, ya fueran pelos y cabellos. Sí, o sea, llegó a un tope. Llegó a un tope, exactamente, y ya no se avanzó, ya no se experimentó más. Por eso digo, no importa qué tan fascinante fuera la instalación o el proyecto, ya era lo mismo. Sí. Yo personalmente, mi última pieza fabulosa de CEMEFO, que fue el tope máximo, fue el Abatio Corporis, que fue en realidad antes de que nos ensimismáramos a utilizar el cadáver de la morgue, el cadáver humano, ¿no? No estoy tratando de menospreciar o socavar mi propio trabajo, porque claro que no lo es. O sea, tiene una trascendencia histórica impresionante, eso yo lo sé. No lo digo tampoco por estar presumiendo, es un hecho. Pero es mi diferencia entre artista como miembro del colectivo, del grupo, y el artista ya individual. Que entonces yo ya tuve la libertad de seguir experimentando a mis anchas, ¿no? Y permanentemente. Pues, ¿quieres decir algo? No, solo quería apuntar como que se me hace importante recalcar porque es parte del statement del hogar, ¿no? Decir que el arte es este espacio de vulnerabilidad, este espacio en el cual puedes permitirte decir cosas como las que la sociedad no quiere escuchar, ¿no? Y tampoco te lo tienes que tomar tan en serio, ¿no? Y creo que esa es la potencialidad de usar el arte en el duelo, ¿no? O sea, justo tener este espacio seguro, pero también que se arriesga, ¿no? Un espacio que te cuida, pero al mismo tiempo que te exige ser honesto, que te exige ser creativo, que te exige salirte incluso de tu propio duelo, ¿no? Verte. Entonces se me hace súper bonito que estemos como en esa sintonía también, ¿no? Como de esta importancia del arte en la muerte desde ese punto de vista. Y nada, como a lo mejor como ir cerrando. Teníamos una última pregunta. No sé si quieres hacer una antes, Dali. No, es que justo me están rondando dos cosas que quiero decir, pero ya son como conclusión. Por eso quiero preguntar si quieren decir algo antes o lo digo y aún así. Dilo. Pues, o sea, que me gusta mucho y me sorprende de manera muy positiva. Bueno, realmente no me sorprende, pero me gusta mucho que conocer tu experiencia en el arte sea que justamente sea en sintonía con que amas mucho la vida. O sea, que las personas, que eso se habla también, entre dulas también hablamos mucho eso, ¿no? Que, o sea, cuando te acercas a la muerte de alguna forma, ya sea porque cómo te vistes o como, o sea, lo que sea, por tus intereses, la gente en general piensa, ay, es que eres suicida o te gusta Satanás o sea, siempre es como que eres oscuro y malo, ¿no? Y al contrario, cuando entre más conozco gente que se acerca a la muerte de distintos puntos, más confirmo que es gente que ama mucho la vida y nosotras amamos mucho la vida y por eso tenemos este acercamiento. Y hay otra cita que hace poco escuché en uno de los programas aquí, que es: el duelo es el precio que pagamos por el amor. Justo. Así es, Por supuesto. Si yo no amara tanto a Lisa, no estaría en esta situación emocional, obviamente. Sí. Claro. En inglés sería the ultimate sacrifice, ¿no? Y en la plática, discurso de 10 minutos que di el sábado durante la celebración del Día Mundial del Gótico en el Real Under, yo les dije a todos los asistentes, que todos eran góticos, obviamente, súper góticos. Les dije, todos ustedes, nosotros, tenemos más vida y amamos la vida más que la gente común y corriente. Que es algo que la gente común y corriente no reconoce y ni siquiera se atreve a saber o a preguntarse, ¿no? Y por otro lado, mi experiencia de duelo en este viaje no me ha regresado el deseo de vivir,
pero sí detuvo mis ganas de morir, ¿no? Que ya es un avance. Sí. Qué bueno. Y esperemos que cuando tengas la otra exposición podamos volver a platicar. Por supuesto que sí. Claro, ¿no? que sí. Creo que ese sería otra experiencia también un poco distinta, ¿no? En otro lugar, con otra perspectiva. Va a ser muy interesante. Totalmente. Y pues no sé, nos despedimos con la última canción que traías. Sí. Claro que sí. Y pues muchísimas gracias por compartirnos. Sí. Yo me siento muy afortunada de esta conversación y de conocerte y de seguir armando redes de la cultura de el duelo, la muerte, el arte. Sí. Y pues sí, cuéntanos qué canción nos traes. Para mí es despedirnos. bueno, primero preguntar, después de la canción nos vamos a despedir o la canción ya despide el programa. Ya despide. Vamos Muy a bien, sí, ok, que entonces, despida. pues yo siempre lo digo de corazón, no lo digo por protocolo. Realmente es una cuestión muy emocional, muy emotiva para mí. Es un privilegio y un honor que me inviten a este tipo de círculos de conversación. Siempre que me invitan, yo no puedo decir que no. Tú lo sabes, el día que nos conocimos, a pesar de mi agenda tan apretada y de que estaba muy enfermo por todas estas alergias que tuve y demás, no pude decir que no. Y a pesar de que hoy en la mañana todavía estaba en Temisco, en Morelos, hice todo lo posible por llegar a tiempo. O sea, yo traigo en tu carro la maleta todavía. O sea, Muchas gracias. me recogiste en el Metro Copilco con mi maleta todavía ahí, porque ahí me dejó el transporte. Y entonces es la verdad un honor, lo agradezco infinitamente y ojalá podamos tener más momentos de conversación como tú ya lo mencionaste. Y yo le pido a todo aquel que escuche este podcast, esta conversación, que me sigan en redes sociales. Mi Facebook es público. La gente que no quiera hacerse contacto de mi cuenta puede seguirme abiertamente porque todo lo que yo tengo es abierto. Mi canal, pues búsquenme así, Juan Zabaleta. Mi Twitter también es Juan Zabaleta. Mi Instagram tengo dos como artista, es Juan Zabaleta Visual Artist y Juan Zabaleta Vancouver Island. Y mis canales de YouTube es el 100% artístico, donde hay videos sobre CEMEFO, documentales sobre CEMEFO, mi trabajo artístico personal y demás. Es Juan Zabaleta como tal. Tengo un canal donde hablo siempre de política o de acontecimientos mundiales desde mi perspectiva, que se llama La Conspiración de la Verdad. El canal donde están las versiones en inglés de mi trabajo como videoartista es, como dije anteriormente, Vancouver Island Video Art Viva. Y tengo otro canal muy chistoso en donde tengo a mi patiño, que es una marioneta guiñol de Lucifer, que se llama Lucy. Qué padre. Y el canal de YouTube se llama La Conspiración de Lucifer. Ah, buenísimo. Y es una manera muy de comedia para introducir temas filosóficos, ¿no? Ay, qué padre. Entonces los invito a todos que me sigan por ahí. Es la manera en la que mejor vamos a estar en contacto, ¿no? Y incluso contacto personal, porque siempre me gusta ser amigos, entonces. Ay, perfecto. De inmediato te voy a seguir. Ya te estamos siguiendo. Y Elisa y yo teníamos en común un grupo, muchos, pero el grupo que más nos unía, así que éramos fanáticos del grupo, es Dead Can Dance, Ay, sí, me encanta. de principios de los 80s, de la compañía de la disquera independiente 4AD. Y una de las canciones que más me recuerda a Elisa, yo realmente nunca supe bien si era una de sus canciones favoritas, pero es una de las canciones que más me recuerda a Elisa y mi propia situación como ser humano. Es How Fortunate the Man with None, que se traduciría como qué afortunado es el hombre que no tiene nada. Y la canta Brendan Perry, es una canción con voz masculina de Dead Can Dance. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Juan.
saw sagacious Solomon. You know what came of him. To him complexity seemed plain. He cursed the hour that gave birth to him, and saw that everything was vain. How great and wise was Solomon. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's wisdom that had brought him to this state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. You saw courageous Caesar next. You know what he became. They deified him in his life, then had him murdered just the same. And as they raised the fatal knife, how loud he cried, "You too, my son." The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's courage that had brought him to that state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Socrates, the man who never lied. They weren't so grateful as you'd think. Instead, the rulers fixed to have him tried and handed him the poison drink. How honest was the people's noble son. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's honesty that brought him to that state.
How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Here you can see respectable folk keeping to God's own law. So far he hasn't taken heed. You who sit safe and warm indoors, help to relieve our bitter need. How virtuously we had begun. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's fear of God that brought us to that state. How